Muy buenas, almas curiosas y corazones ávidos de historias. Bienvenidos una vez más a su rincón mágico de relatos, a su hogar de fantasía y aprendizaje, tu canal Cuentos del Alma. Hoy, los invitamos a sumergirse en una aventura donde la lealtad brilla con fuerza. La envidia acecha en las sombras y el valor de un corazón noble nos dejará una huella imborrable. ¿Están listos para conocer a un perro de una fidelidad inquebrantable y a un gato consumido por los celos? Pues acompáñenme, que la función va a comenzar. En el corazón de un valle sereno, donde las casas se pintaban con el sol de la mañana y los jardines florecían con el murmullo de los arroyos, se alzaba una morada especialmente acogedora. Sus ventanas siempre abiertas a la brisa y sus puertas a la risa. Era el hogar de un hombre bondadoso llamado Don Ricardo. Pero no estaba solo. Su compañía más leal era un majestuoso labrador, dorado llamado Max, cuyo pelaje parecía atrapar la luz del sol y cuyos ojos, de un marrón profundo y leal, eran un espejo de su alma pura. Max no era solo una mascota, era el latido de la casa, desde que Don Ricardo lo encontró como un cachorro tembloroso en una tarde de lluvia. Ambos se habían vuelto inseparables. Compartían los paseos matutinos por los senderos del bosque, las siestas perezosas frente al crepitar de la chimenea en invierno. Y sobre todo, una conexión silenciosa que solo los verdaderos amigos pueden entender. Cuando Don Ricardo se sentaba en su sillón favorito para leer, la cabeza de Max descansaba en su regazo, susurrándole con su mirada todos los secretos de un corazón agradecido. La fidelidad de Max era un faro, un lazo invisible pero irrompible que unía sus almas. Pero en esa misma casa, en la penumbra de un rincón, vivía otro ser, un gato siamés de pelaje color crema y chocolate, con ojos de un azul tan intenso como el hielo, llamado Salem. Salem era astuto, elegante y calculado, y a diferencia de la efusiva alegría de Max, prefería la soledad y la admiración silenciosa. Aunque también recibía sus raciones diarias de pescado fresco y la comodidad de su propia almohada. Salem observaba con un resentimiento creciente el profundo afecto que su amo profesaba por el perro. Cada caricia que Don Ricardo le daba a Max, cada palabra amable o cada simple mirada cómplice, era una punzada en el corazón felino de Salem. ¿Por qué él? Se preguntaba en sus pensamientos silenciosos. Yo soy más limpio, más discreto, más elegante. Yo también soy parte de esta casa, y merezco su afecto de una manera que él nunca podrá igualar. La envidia, mis queridos oyentes, es una sombra escurridiza que puede corromper hasta el alma más calculado. Y en el corazón de Salem, esa sombra comenzaba a crecer, alimentada por los celos y maquinando oscuros planes. El amor de Don Ricardo por Max era puro, pero la envidia de Salem era una llama que quemaba. ¿Qué oscuros planes tramará este felino consumido por la envidia? ¿Logrará perturbar el lazo inquebrantable entre Max y Don Ricardo? ¿O será que la lealtad de un corazón noble es un escudo demasiado fuerte para ser roto? No se despeguen de sus auriculares, porque lo que está por venir los sorprenderá. Consumido por la envidia, Salem comenzó a urdir un plan minucioso para desacreditar a Max ante los ojos de Don Ricardo. Ya no se trataba de pequeñas travesuras. Sus acciones se volvieron más calculados y maliciosos. El primer paso fue el jarrón de porcelana que Don Ricardo había recibido de su madre. Con sus patas sigilosas y su mirada astuta, Salem se aseguró de tirarlo al suelo, rompiéndolo en 1000 pedazos. Luego, se escondió en la sombra de un sillón, observando con una satisfacción silenciosa como Don Ricardo, con un suspiro de decepción, reprendía a Max. La nobleza de Max era tal que en lugar de delatar al verdadero culpable, se limitó a agachar la cabeza, aceptando la reprimenda como un caballero. Este acto, lejos de distanciarlo de Don Ricardo, solo reforzó el profundo cariño y la comprensión que éste sentía por él. Frustrado por sus fallidos intentos, Salem ideó un plan más elaborado y cruel. Conoció el temor más grande de Don Ricardo, que su preciado libro de memorias, donde guardaba recuerdos de su difunta esposa, fuera dañado. Una tarde, mientras Don Ricardo se quedó dormido en su sillón, Salem, con una precisión escalofriante,
Tomó el libro con sus fauces y lo arrastró hasta la caseta de Max en el jardín. Ahí, lo escondió bajo una pila de mantas viejas y regresó a la casa con una inocencia impostada. Cuando don Ricardo se despertó y no encontró su libro, la alarma llenó su voz. Max, al sentir la angustia de su amo, corrió a su lado, intentando consolarlo con un suave lamer. Pero la sospecha de don Ricardo, por primera vez, se posó sobre Max. Lo miró con una expresión de decepción que partió el corazón del noble perro. A pesar de todo, Max no podía hablar para defenderse. La semilla de la duda que Salem tanto había deseado, por fin había germinado en el corazón de don Ricardo. La paciencia de Salem comenzaba a agotarse, pero esta vez, sus maquinaciones parecían haber surtido efecto. Don Ricardo, aunque en el fondo se negaba a creerlo, se sentía traicionado. Y esa noche, Max durmió por primera vez solo, con una pena inmensa que solo un animal fiel puede sentir. Pero Salem no se daría por vencido tan fácilmente. La envidia lo cegaba, impulsándolo a tramar un plan más audaz, uno que podría poner en verdadero peligro la relación entre el perro fiel y su amado amo. Un día, la tristeza se apoderó de la casa cuando don Ricardo cayó gravemente enfermo. Una fiebre alta lo postró en cama, dejándolo débil y vulnerable. La casa se sumió en un silencio preocupante, roto solo por los suaves pasos de la ama de llaves y los suspiros angustiados de Max, quien permanecía echado a los pies de la cama de su amo, velando su sueño febril con una tristeza que se reflejaba en sus ojos. A pesar de la desilusión que había sentido, Max no se separaba de su lado, demostrando que su lealtad no tenía condiciones. Salem, observando la situación desde la penumbra de un pasillo, vio en la enfermedad de don Ricardo una nueva oportunidad para deshacerse de Max, con un plan que rayaba en la crueldad. Aprovechó un momento en que la ventana de la habitación de su amo quedó entreabierta para colarse afuera. Con una agilidad sorprendente, se deslizó por el techo y se dirigió a la casa del vecino, un hombre malhumorado conocido por su aversión a los animales y por tener un jardín lleno de rosales que protegía celosamente. Con sus afiladas garras, Salem comenzó a arañar la puerta del vecino y a maullar con furia, imitando los ladridos de un perro. El vecino, sobresaltado y enfurecido, salió blandiendo un palo, convencido de que era Max quien perturbaba su paz. Lleno de ira, se dirigió con paso firme hacia la casa de don Ricardo, dispuesto a confrontar al supuesto culpable. Max, al escuchar los gritos y los ladridos del vecino, y al ver la amenaza que se cernía sobre su hogar y su amo enfermo, olvidó cualquier reprimenda pasada. Con un ladrido fuerte y protector, salió al encuentro del vecino, interponiéndose entre él y la casa. El vecino, enfurecido, intentó golpear a Max, pero el perro, con valentía y agilidad, esquivó los golpes, ladrando insistentemente para alertar a los que estaban dentro. Don Ricardo, a pesar de su debilidad, escuchó los ladridos angustiados de Max y los gritos del vecino. Con un esfuerzo sobrehumano, se levantó de la cama y se asomó a la ventana. Comprendiendo al instante la situación, vio a su fiel Max, su amigo incondicional, defendiendo su hogar y a él mismo de una amenaza eterna, sin importarle el peligro que corría su propia vida. Fue en ese momento que la venda de la duda cayó de sus ojos. Salem, escondido entre los arbustos, observaba la escena con una mezcla de temor y frustración. Su plan se había desmoronado. En lugar de hacer quedar mal a Max, su acción había demostrado aún más la inquebrantable lealtad del perro hacia su amo. El amor verdadero, mis amigos, no puede ser destruido por la envidia. Don Ricardo, recuperando algo de fuerza al ver la valentía de su perro, salió tambaleándose de la casa, y con voz débil pero firme, explicó al vecino lo sucedido. Señaló la presencia sospechosa de Salem entre los arbustos, cuya figura escurridiza se alejó al sentirse descubierto. El vecino, al comprender la verdad, bajó su palo y se disculpó, avergonzado de su reacción impulsiva. El aire en la casa cambió. Un profundo sentimiento de gratitud invadió a don Ricardo, quien se arrodilló junto a Max. Lo abrazó con ternura y le agradeció su valentía y lealtad.
En sus ojos brillaban lágrimas de amor y un respeto aún más profundo por su fiel compañero. Ese día, el lazo entre ellos se selló para siempre. Salem, al ver la escena de afecto y reconocimiento, sintió un profundo y doloroso remordimiento. Por primera vez, la envidia que había alimentado su corazón fue reemplazada por la vergüenza y el arrepentimiento. Se acercó tímidamente a don Ricardo y a Max, y con un suave maullido, como una disculpa silenciosa, rozó su cabeza contra la mano de su amo. Don Ricardo, con su gran corazón, acarició también a Salem, entendiendo quizás su arrepentimiento. Vio en los ojos del gato siamés no un reflejo de envidia, sino un atisbo de arrepentimiento. A partir de ese día, la relación entre el perro fiel y el gato envidioso comenzó a transformarse. Salem dejó de lado sus celos y aprendió a valorar la lealtad incondicional de Max. Poco a poco, descubrió que el cariño de don Ricardo era lo suficientemente grande para los dos, y que el afecto verdadero no disminuye al ser compartido, sino que se expande, enriqueciendo el hogar y a quienes lo habitan. Queridos amigos de Cuentos del Alma, la historia de Max y Salem nos enseña una lección invaluable. La envidia es un sentimiento oscuro que solo nos daña a nosotros mismos y puede llevarnos a cometer actos de los que luego nos arrepentiremos. La verdadera riqueza reside en la nobleza de nuestro corazón, en la lealtad sincera y en la capacidad de alegrarnos por el bien de los demás. Como Max, debemos cultivar la fidelidad y la valentía. Y como Salem, debemos aprender a desterrar la envidia y a abrir nuestro corazón al valor de la lealtad y la humildad. Con el tiempo, la casa de don Ricardo se convirtió en un faro de paz y afecto. La incondicional lealtad de Max y el nuevo corazón de Salem, libre de envidia, crearon un ambiente de armonía. El perro y el gato ya no eran rivales, sino compañeros. A menudo se les veía durmiendo juntos cerca de la chimenea, con Max permitiendo a Salem usar su espalda como almohada, y Salem, con un ronroneo suave, frotándose contra el pelaje de su amigo. Don Ricardo, al observar esta escena, sentía que su corazón estaba más lleno que nunca, sabiendo que su hogar no solo era un lugar de refugio, sino también un santuario de amor y segundas oportunidades. El legado de Max, el perro fiel, no fue solo su valentía, sino su capacidad de perdonar. Y el legado de Salem, el gato antes envidioso, fue su transformación, un recordatorio de que siempre es posible cambiar y aprender a amar. Y así, en esa casa acogedora, la historia del perro y el gato se convirtió en una leyenda susurrada por el viento. Un cuento que nos enseña que el afecto, cuando se comparte, se multiplica, y que la lealtad y la bondad son los mayores tesoros de la vida. Esperamos que esta conmovedora historia del perro fiel y el gato envidioso haya tocado sus corazones y les haya dejado una hermosa reflexión. Si les ha gustado este cuento, por favor, regálenos un gran me gusta, para que esta historia llegue a más almas. Para no perderse ninguna de las maravillosas narraciones que preparamos con tanto cariño en tu canal Cuentos del Alma, asegúrense de activar la campanita. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para formar parte de esta hermosa comunidad donde las historias nos unen y nos hacen crecer juntos. Hasta el próximo cuento.